Hermanos, vamos a platicar esta mañana sobre la blasfemia. Es un asunto difícil de entender, pero entre más lo consideremos, lo estudiemos, pues vamos a ir captando más, entendiendo más. Y pues tenemos que oír, ¿verdad? Oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el centro o el enfoque primero sobre esto fue cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, pues que todo pecado sería perdonado y que aun si lo ofendían a él, como siempre lo ofendían, le sería perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aquí es donde vamos a leer un poquito en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 12 de Mateo, y hay varias cosas que analizar. Dice, ustedes saben, los fariseos eran tremendos, eran lo peor, o eran de lo peor, como acostumbramos decir hoy. Pero aquí sí se pasaron, porque siempre le decían al Señor, recuerdan que siempre le decían al Señor, este blasfema, cuando dice que es hijo de Dios, blasfema. Y le decían, no te condenamos porque hayas sanado a esta persona, no, te condenamos porque tú te haces pasar por el Hijo de Dios. Y le decían, blasfemas. Pero el Señor nunca decía algo tan serio como cuando sucedió esta situación que es relatada aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, y en los otros evangelios también. Entonces, a partir del verso 22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Fíjense la condición de aquel hombre. ¿Se imaginan estar ciego y mudo? Y luego aparte estar endemoniado. ¿Qué condición la de aquel ser humano? Imagínense, sin ninguna posibilidad. Y nosotros que vemos y oímos, ¿verdad? Físicamente, a veces pareciera que ni vemos ni oímos. Luego dice, y todas las gentes estaban atónitas y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Fíjense aquí hasta dónde llegó la malicia de los fariseos, porque aquí hubo malicia. Así como en muchos casos que pudo haber en la iglesia en aquellos días y en este tiempo, malicia. La malicia está muy relacionada, así juntita con la blasfemia. Dice, los fariseos dijeron,
este no echa los demonios, dice fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Inmediatamente se la cambiaron. ¿Por qué? Una cosa es que a él pues no lo quisieran, pero él había hecho un milagro ahí delante de sus ojos. Egoísmo, malicia, complejo de inferioridad, imposibilidad, incredulidad, rechazo. Pero aquí ya no lo estaban rechazando a él, porque ya estaban rechazando a algo más. Y dice el verso 25, y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Fíjense qué palabras tan sabias y qué respuesta tan sabia de Jesús. Él ya sabía los pensamientos de ellos. Todo reino dividido contra sí mismo es desolado. A veces nosotros mismos como individuos también podemos estar divididos en nuestros pensamientos, y eso es visible, que primero estamos con el Señor, luego no estamos, o a veces es sí, a veces es no, y entonces estamos divididos. Pero hay una sentencia, ¿verdad?, de que entonces dice que somos desolados, o toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, pues contra sí mismo está dividido, no permanecerá. Y si yo por Belcebú echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas, si primero no prendiere al valiente, y entonces saqueará su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. En otras palabras, les estaba diciendo en el lenguaje actual: el que conmigo no recoge, la riega. Y eso es lo que pasaba en ese tiempo. Ellos no aceptaban al Señor Jesucristo como Hijo de Dios, pero se metieron más allá con el poder de Dios. Otra vez por egoísmo, por malicia, ¿verdad? Y hasta que les dice: el que no es conmigo, simplemente pues la derrama, dice aquí. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Cuando sucedió aquel acontecimiento de estos hombres, o de este matrimonio que fue a vender una propiedad para traer el dinero a la iglesia para ayudar a los hermanos, y vendieron la propiedad y no trajeron a los apóstoles todo lo que debían traer. Entonces, ¿qué dijo Pedro? ¿Recuerdan qué dijo Pedro? ¿Y a quién le dijo? ¿Cómo se llamaban este matrimonio?
¿Quién? Ananías y Zafira. ¿Y qué les dijo Pedro? Si ustedes están engañando, no me están engañando a mí, Pedro, le están engañando al Espíritu Santo. Y dice que allí cayeron muertos, primero uno y luego el otro. Ahora, aquí ya no se trataba de que estuvieran hablando con Jesús, aquí estaban hablando con Pedro, pero estaban también mintiéndole al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué importancia? Aquí es donde entramos en este terreno de mirar qué importancia tiene el tener mucho cuidado con no meternos con el Espíritu Santo, o que alguien se meta con un justo que tenga el Espíritu Santo. Al Señor le atribuyeron o le adjudicaron cosas malas, porque Él estaba haciendo algo bueno cuando sanó a aquel hombre que, fíjense la condición en que estaba. ¿Le hizo algo malo el Señor y quedó aquel hombre más malo, o lo sanó completamente? Lo sanó. Sin embargo, aquellos le atribuyeron a él que lo que hacía, lo hacía por alguien malo, por el poder de alguien malo. Entonces, pues él era malo también, ¿verdad? La blasfemia es malicia, es lastimar a alguien porque hace algo bueno. ¿Y cómo podemos nosotros, o cómo podríamos lastimar a alguien que está haciendo algo bueno? Y esto sucede y es muy común en muchos ámbitos. Es hablar en contra de la reputación de alguien, con palabras, con calumnias, con injurias. Y esto es contra alguien, una persona en común. Y cuando lo hacen en contra de un hijo de Dios, pues es peor. Y cuando se meten directamente en contra del Espíritu Santo, pues no hay perdón. Dice, no hay perdón ni en este tiempo, ni en el venidero. Porque significa hablar de la naturaleza, en contra de la naturaleza divina, o en contra de Dios, que es el Creador. Significa hablar en contra de sus atributos y de sus obras. Significa algo donde hay mucha injusticia, otra vez, mucha malicia. ¿Contra quién habló el diablo en el paraíso? Cuando aconsejó a Adán y a Eva y les dijo, ustedes coman de ese árbol, no le crean a ese Dios, coman de ese árbol y van a ser como dioses también. ¿De quién vino la malicia? ¿De Adán y de Eva o del diablo? Del diablo. Y por eso Dios le dio otra oportunidad a Adán y Eva de que siguieran adelante. Dice, les voy a dar otra oportunidad. Y de allí vino la gracia. Un tiempo de gracia para que ellos entendieran su falta, reconocieran a Dios como el Creador, se arrepintieran y alcanzaran otra vez a tener vida eterna. Pero ¿de quién vino la malicia? ¿De quién vino la malicia cuando Judas Iscariote vendió al Señor? ¿Por cuántas monedas? Por 30, ¿verdad? Estaba viendo allá lo de la lección de los niños acerca de José, que lo vendieron por 20 monedas de plata.
Al Señor le vendieron por 30 monedas de plata. Y José tenía más o menos 30 años, igual, cuando lo vendieron sus hermanos y el Señor Jesucristo, por ahí por la edad también. Entonces, ¿pero de quién vino la malicia? Estaban atentando contra el Hijo de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿el Hijo de Dios tenía el Espíritu Santo? Sí tenía el Espíritu Santo. Y hermanos, esta plática, muy aparte de como hijos de Dios, cuidar de que nunca a nosotros llegue ese tipo de malicia, de atribuirle a alguien que su actuación es por medio de un poder contrario, que su actuación sea porque tiene espíritu de diablo o espíritu de demonio, o espíritu de hechicero, de hechicera, espíritu de bruja. Cuando alguien está haciendo algo bueno, o está aconsejando algo bueno, o está diciendo algo bueno. Y es muy visible el testimonio de la iglesia, de muchos hermanos en el pasado y en las épocas recientes, igual, y el testimonio del Señor Jesucristo era muy visible, muy factible, porque no solamente hablaba, hacía. Y sin embargo, cuando el testimonio de alguien es bueno y es justo y trata de hacer el bien, le dicen o se lo atribuyen como al Señor Jesucristo. ¿A quién le atribuyeron el poder por el que el Señor hacía los milagros? Al príncipe de los demonios, ¿verdad? Entonces, esta lección muy aparte, o esta plática muy aparte de que sea para tomar en cuenta esto, de que, como dice, no debáis a nadie nada. Al que tributo, tributo. Al que pecho, pecho. Analicen esta palabra, al que pecho, pecho, por decir, al que se merece que se le haga un halago, que se le reconozca. Eso es respetar a cada quien en su obra buena y reconocerlo. Al que pecho, pecho. Al que se le debe guardar respeto por algo, hay que guardarle respeto. Al que hay que darle reconocimiento por algo, hay que reconocerlo. Pero al Señor, en lugar de ser así, le pagaron, inmediatamente invirtieron, fíjense qué malicia, qué astucia, inmediatamente invirtieron para poner en mal al Hijo de Dios, pero no lo estaban poniendo en mal a él, porque él ya había hecho el milagro ahí delante de ellos, estaban hablando en contra del poder de Dios. Y por eso les digo, no, dice, ¿cómo puede el diablo echar a los mismos de su propia casa? ¿Cómo puede el príncipe de los demonios, Belcebú, echar a sus propios demonios? Dice, pues no, ¿verdad? No cabe. Por eso les digo, la respuesta del Señor fue muy sabia, muy clara. Pero ahora, muy aparte de esta plática, que nosotros debemos seguir estudiando acerca de qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es también porque hay varias maneras de blasfemar en contra del Espíritu Santo.
Por ejemplo, vamos a leer en Revelación capítulo 2, el verso 9. Y aquí el Señor le habla a la iglesia en Esmirna y le dice al ángel, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Aquí el Señor ya había resucitado. Y dice, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Entonces en este lugar, allí en Esmirna, había esta situación de aquellos que se decían ser judíos y solamente eran una blasfemia, dice, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Podría explicarles algunas razones, pero solamente ahorita decirles, estudien sobre la circuncisión. Muchas cosas que ya estaban en contra del Evangelio y que en ese tiempo el Evangelio ya no estaba el Señor Jesucristo, ya había resucitado, ya había ascendido a los cielos, pero Él dijo, no los voy a dejar solos. Enviaré al Espíritu Santo en mi nombre, al Espíritu de verdad, dice, el cual los consolará y les revelará todas las cosas. Ahora, estos que se hacían pasar como judíos, o que se dicen ser judíos, dice, y no lo son, porque ni eran cristianos, ni eran judíos, mas eran sinagogas de Satanás. Vemos otro ejemplo en Revelación capítulo 13. El verso primero, lo cual atañe a todas las costumbres del mundo que están en contra de Dios, o en contra del Espíritu Santo, en contra del Espíritu de Dios. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Entonces, ¿quién es esta bestia que por revelación de Dios, por Espíritu Santo, fue revelada a Juan? Y Juan escribió este libro y habla de esta bestia que sube del mar y que sobre la cabeza de las cabezas de esta bestia dice que tiene el nombre de blasfemia. Esta bestia está compuesta por todas las naciones, pueblos, lenguas, linajes que practican creencias que van en contra de lo que fue enseñado por el Señor Jesucristo, de lo que fue corroborado por el Espíritu Santo. Porque el Señor dijo, yo me voy. Y los discípulos le tenían, bueno, ¿yo por qué te tienes que ir? Y dice, porque pues como no han creído a mí, dice, tiene que venir aquel que les corrobore que yo soy el Hijo de Dios. Entonces vino el Espíritu Santo como el último contacto de Dios o de la divinidad con el ser humano. Pero si lo
miramos bien, ¿por qué tenía que irse el Hijo de Dios? Después de su resurrección, que era un trabajo que él tenía que hacer, pues él se hubiera quedado aquí, a gobernar la tierra, este mundo, las naciones, y no habría esta condición en que el mundo está hoy. Pero como no le creyeron, muchos no le creyeron, dice, tendrá que venir a redarguir a muchos todavía. Y solamente a través de ese Espíritu Santo el que sería posible que los que no creyeron o no creían pudieron creer. Y enseñaron, y los apóstoles predicaron y hablaron la palabra verdadera por medio del Espíritu Santo. Y entonces muchos no creyeron, y el mundo siguió en sus hechicerías, en sus grandes fiestas, en sus grandes espectáculos. Y este mundo, simbolizado aquí por una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, dice que tiene nombre de blasfemia. Esto es el mundo, las costumbres del mundo. Vamos a ver ahora en el sentido religioso, en Revelación capítulo 17. Vamos a ver 17:13. El 17:3 dice aquí que, vamos a leer desde el verso primero, ustedes lean el 1, yo el segundo y ustedes el tercero. Dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hasta ahí. Aquí aparece otra vez esa bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, pero una mujer está sentada sobre ella, y esa mujer que está sentada sobre ella tiene un nombre. Lean el verso 5, ¿cómo dice? Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. ¿Cómo se llama esta mujer que también tiene nombre de blasfemia? Babilonia. Babilonia la Grande, dice la Babilonia. Es un espíritu. Es un espíritu que cada vez, hermanos, si observamos las fiestas y nos remontamos a unos 20 años atrás, o unos 25 o 30 años, aquí en este país no se celebraba Halloween. Ahora todo, tanto Halloween como días de fiesta romanos, se siguen extendiendo y más industria, más ganancia, más dinero. Y dice que esta mujer dice aquí, dice que está sentada sobre una bestia, ¿verdad? Vamos a ver aquí, como para aclarar otro poquito,
¿quién es esta bestia? Ya este es el último verso. A ver, el verso 15. ¿Cómo dice el verso 15 aquí en Revelación? Léanlo, por favor. ¿Cómo dice? Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Entonces, ¿dónde es donde en realidad se sienta esta mujer ramera que tiene el nombre de Babilonia? Son pueblos, naciones, lenguas, y el mundo entero está lleno de muchas costumbres que son blasfemia, porque estamos hablando de blasfemia, ¿verdad? Y así como en el mundo cristiano, porque el mundo cristiano, ¿cuántos millones de cristianos habrá en el mundo? Pero así también en el mundo musulmán, que creo son más, y así en muchas otras creencias. Pero dice que esta bestia tiene 7 cabezas, y en sus 7 cabezas tiene nombre de blasfemia. Y el jinete que va sentado sobre ella, pues también tiene nombre de blasfemia. Y dijo el Señor: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Aquí dice el verso primero. Y ya en el verso que acabamos de leer, en el verso 15, nos dice cuáles son estas aguas: gentes, naciones, lenguas. Bueno, ahora, como cada vez es más grande estos espectáculos o esta promoción hacia estas fiestas o festividades, ¿cuántos desfiles ha habido últimamente aquí en Reforma? Por ejemplo, en Reforma, que los alebrijes, que de Halloween, que de Día de Muertos. Entonces, como cada vez es más grande y ahora otra vez se está extendiendo a todas las ciudades, entonces también es más grande la atracción, la tentación, y nosotros estamos en medio, igual como en aquel tiempo estaba Abraham. Y Abraham, ¿qué le dijo Dios al final? Cuando Dios vio en medio de qué pueblo vivía Abraham y las costumbres que había en esa ciudad, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Salte de aquí, agarra a tu familia y vete para el lugar donde yo te voy a decir. En este tiempo el Señor también nos está diciendo a nosotros: salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Bueno, comenzamos con el verso en contra de la blasfemia del Espíritu Santo. Y otra vez, en este tiempo, todo este mundo que ha rechazado a Dios o a las enseñanzas de Dios, a su Espíritu, pues solamente están blasfemando y siguen blasfemando contra el Espíritu Santo, que fue predicado y que sigue siendo predicado en este tiempo, pues por una sola iglesia, que es la iglesia de Dios. Así se llamó. Iglesia, otra vez digo, en aquellos días en griego se le decía grupo, pero los que se reunían para jugar decían un grupo de deporte, un grupo de natación, un grupo de carreras, pero los que se reunían para estudiar la Biblia le decían grupo de Dios. En griego quiere decir iglesia, iglesia de Dios. Entonces todos los grupos de la iglesia de Dios en aquel tiempo y en este tiempo
pues es el único grupo que tiene que conservarse a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede revelar la verdad y hacernos saber si estamos bien o si estamos mal. Porque a veces, aunque leamos la Escritura, porque dice, oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oíd lo que el Espíritu, no dice oíd lo que Cristo, no, dice oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero si oyéndolo no obedecemos, ¿estaremos oyendo? No, por eso dijo una vez el Señor al pueblo de Israel, dice, porque ustedes viendo no ven y oyendo no oyen. Hermanos, es solamente una plática, otra vez, exhortación, prevención, consideración, estudio, como ustedes quieran tomarlo, pero sigan investigando sobre qué es blasfemia en contra del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Pasa a vosotros. A vos, Padre.